Tengo una opinión sobre los spoilers. Y aunque yo creía que quizás, pues era una opinión común, me he dado cuenta de que nadie piensa como yo. Os aviso que quizás he pasado más tiempo del que debería pensando sobre este tema, así que aquí van mis ideas. La mayoría de gente piensa que los spoilers, sí, son malos en general. Spoiler alert! Spoiler alert! He conocido a gente que no, como gente que disfruta de destripar y los promueve activamente por troleo, para joder, o incluso gente que no les importa, o incluso que los busca activamente y los disfruta. Pero yo diría que esa no es la mayoría. Why would you say that? Creo que la mayoría sí que piensa que spoilearle a alguien algo está mal en general, ¿no? Sin embargo, sí que creo que esa misma mayoría piensa cosas que no van muy en esa misma dirección, que quizás lo contradicen. Aviso de spoilers, no voy a revelar ningún spoiler de ninguna obra, pero sí que voy a revelar que ciertas obras tienen spoilers o sorpresas y dónde pueden estar en la obra. Por ejemplo, un argumento muy típico y que odio con todo mi ser es ese de uy, pero si esta película ya tiene una cantidad de tiempo X desde que se estrenó, así que no es mi culpa que te haya spoileado, de hecho, es que es tu culpa, vamos. Permitidme explicar por qué esto no tiene ningún sentido. Primero, la cantidad de tiempo X desde que se estrenó es totalmente arbitraria. Puede ser desde una semana, si es un capítulo de una serie que a lo mejor se está estrenando, hasta, 15 años si estamos hablando de una película antigua. ¿De qué depende realmente la cantidad que esa persona vaya a decir? Pues exactamente de lo que necesita esa persona para hacer lo que le dé la gana sin reconocer la cagada. Es literalmente lo siguiente. ¿Pero qué decís? Si es de hace cantidad de tiempo X desde que se estrenó. Claramente, la cantidad tiempo X desde que se estrenó es justo una cantidad que me hace falta para excusarme. Segunda razón, no tiene ninguna lógica. Es decir, estas personas quieren decir realmente que una persona es responsable de ver todas y cada una de las obras de ficción que salen en todo el mundo cada día? Porque si te saltas una y no la quieres ver en el momento, la quieres ver más tarde, después de que haya salido, entonces pues no mereces el derecho de verla, pues que te jodan, ¿no? Pero es que ni siquiera eso. ¿Qué hay de todas las personas jóvenes que van haciendo? Oh, won't somebody please think of the children? Se supone que son responsables no solo de eso, de ver cada día todo lo que salga, sino que cuando tienen 10 años o algo, se supone que tienen que haber visto todas las obras de ficción de la historia hasta que ellos nacieran. Lo que las personas que dicen esto realmente quieren decir es que tienen una visión tan egocéntrica que, claro, no te tienes que ver todas las obras de ficción de la historia, ¿no? Pero sí todas las que vi yo, claro, por supuesto, para poder hablar de ellas. Y esto es que está claro que si ellos se pusieran una película a verla, una película de hace 10 años, y tú fueras a su salón de su casa y les gritaras al final, pues no les gustaría. Otro argumento parecido es lo conocida que es la película. Pero tiene igual de poco sentido. Por ejemplo, mirar estas obras de ficción. Todas estas obras son hitos culturales, de los más valorados de la historia o conocidos de la historia. Y aún así lo más probable es que no hayas disfrutado al menos de alguna de ellas. ¿Eso quiere decir que si te pones a verla o leerlo o jugarlo, puedo ir a la mitad y destripártelo entero? No tiene ningún sentido. Que sean conocidas no quiere decir que no puedas spoilearlas. De hecho, en todo caso, si son tan valoradas y tan conocidas, será a lo mejor porque tienen algo de valor, algo muy bueno, algo especial, y habría que dejar precisamente a más gente disfrutarlas. Al final, esto solo es una variante del argumento anterior, que se puede tirar con lo mismo. Irónicamente, también existe el problema contrario hoy en día, que es el que si tiene demasiado poco tiempo, una película es demasiado reciente o una serie, porque acaba de salir o se está estrenando, es más fácil que te lo spoilen, porque hay gente, que habla libremente de ello, ¿no? Lo que ocurre en general es que la gente quiere
hablar de spoilers con total libertad, pero de las cosas que no le afectan, porque ya ha visto. Pero no quiere que automáticamente le destripen una película que justo va a ver. Si me preguntas a mí, me parece pura hipocresía o simplemente falta de empatía. Pero, ¿cómo tratar los spoilers entonces? A ver, es complicado, ¿vale? Y yo no pretendo tener la solución correcta, ni muchísimo menos. Primero está la pregunta de ¿qué es un spoiler? Normalmente nos referimos pues igual al final de una obra o a un giro inesperado que esa obra tenga o un evento mayor que ocurre al final, ¿no? Pero la realidad es que también hay giros o muertes inesperadas de personas a la mitad de las obras, o incluso al principio de las mismas en muchos casos. ¿La gente considera estas cosas spoilers? Algunos de estos simplemente podríamos decir que es el setting, ¿no? Algo que tendrías que mencionar sí o sí solo para decir de qué va la obra. Y claro, esto tiene un problema, sobre todo a la hora de pues, vender la obra y publicitar la obra. Los trailers de las películas, por ejemplo, tienen que enseñar y contar la trama, no necesariamente el final, pero sí al menos hasta llegar hasta el conflicto de la trama, para que las personas puedan valorar si quieren ir a verla o no. Esto, sin embargo, es un problema sobre todo hoy en día, ya que en muchos casos se cuenta demasiado. Y este problema se ha acentuado, yo diría, en los últimos años, donde hay trailers que, bueno, que es que no hace falta que veas la película, ya, vamos. Sobre este tema os cuento una cosa que he probado en los últimos años, con resultados muy interesantes. No lo hago siempre, pero sí muchas veces. Yo si sé que voy a ir a ver una película, no veo ni el tráiler, ni me informo de nada. O sea, puedo saber que quiero verla a lo mejor porque es la secuela de una saga que ya me gusta, o porque es una recomendación, o porque estoy en un festival de cine, o porque es un director que me gusta, entonces quiero ver lo que saque esa persona. Y si tengo que ver algo para decidir si veo una película o no, el momento en que la sinopsis o el tráiler me convence, lo paro ahí, ¿no? Esto me ha dado experiencias muy interesantes. Por ejemplo, hay películas que me han sorprendido increíblemente al principio. Por ejemplo, fui muchas veces a ciegas al Festival de Cine Fantástico de Bilbao, el FANT, que está muy bien, y vi películas como One Cut of the Dead o Pet, que tienen como giros de guión al principio, si no sabes de qué va a ir la película, ¿no? Que si hubiera visto el tráiler o leído la sinopsis, a lo mejor hubiera sabido de qué va, sin más. Pero a ciegas es increíble, es como una montaña rusa de emociones descubrir qué estaba pasando sobre la marcha y dónde me iba a llevar a esa historia. Una experiencia muy buena y única. Entiendo que esto no se puede hacer siempre, pero os recomiendo que lo probéis alguna vez con películas que podáis, porque a lo mejor ya sabéis que la vais a ver porque es una recomendación o simplemente porque oís hablar muy bien de esa película y la vais a ver o algo así. Quizás estaría bien respetar eso de las tramas y los inicios, ya que alguna vez que lo he intentado sí que me lo han fastidiado, pero entiendo que quizás no es muy razonable pedir esto, o si lo es una batalla perdida, la verdad. Un caso curioso de una película en donde los astros se alinearon fue Cabin in the Woods, La cabaña en el bosque, que los fans de esta película desarrollaron como un respeto muy grande para no fastidiar la experiencia a nadie, que el secreto sobre de qué va La cabaña en el bosque lo mantuvieron súper bien y nadie cuenta nada de esa película. O sea, ni el más mínimo spoiler de nada de la película, porque la gracia es precisamente descubrirlo poco a poco según la vas viendo desde el principio. Y es que es una de las mayores gracias de esa película, igual que de bastantes otras que funcionan de forma así. Os la recomiendo mucho, por cierto, sobre todo si os gustan las películas de terror. Desgraciadamente esto no ocurre con otras comunidades de películas. Si tuviéramos el concepto de spoiler ya definido, la siguiente problemática sería ¿qué tanto se puede o no hablar de ellos? ¿Dónde y cuándo? ¿Sí o no? Es decir, hay cosas que están claras. Irte a la cola de un cine y gritar el final de la película a los que van a entrar a verla, como se hizo, por ejemplo, esto pasó en el estreno de los libros de Harry Potter, gente gritando en un coche mientras pasaba por la calle, ¿no? A las filas de gente esperando para comprar el libro, ¿no? O también pasó con alguna película.
Esto es algo que todos estamos de acuerdo que no se debería hacer. Sin embargo, por ejemplo, que alguien se coma un spoiler porque está en una clase de cine o en una discusión de literatura, que se están relacionando conceptos narrativos, dando ejemplos, pues ahí está bastante justificado, ¿no? O al menos una persona que sabe que va ahí, pues sabe que se arriesga a que eso ocurra, ¿no? Hay líneas difusas en medio de estas, ¿no? Hay líneas intermedias. Pero está claro que hay cosas que no cuestan mucho. O sea, antes de comentarlo frente a un grupo de amigos, jolín, pues pregunta si lo han visto o si les importa que cuentes un spoiler de algo en concreto. O si haces, por ejemplo, un vídeo análisis o un vídeo sobre una película o mencionas un spoiler de un libro o de cualquier historia, pues simplemente avisa de ello al principio del vídeo, cuando lo vayas a hacer. O sea, yo me he comido, por ejemplo, spoilers de Juego de Tronos por análisis que hacía en YouTube, porque el spoiler estaba directamente en la miniatura del vídeo al día siguiente de salir. O sea, literalmente inevitable por mi parte. Creo que la línea que podríamos marcar como guía sería la de que si alguien no quiere enterarse, si alguien no quiere comérselo, se lo pueda no comer, aunque sea perdiendo otras cosas, pero pueda tener esa decisión, por lo menos, ¿no? Personal. Sin embargo, sí que hay situaciones, pues bueno, más difusas y complicadas. Por ejemplo, una de ellas es comentar en redes justo después de que pase algo en una serie, ¿no? A ver, realmente creo que se podría no spoilear perfectamente. Se podría hacer, se podría comentar las cosas en lugares específicos para spoilers, ¿no? Y hemos visto casos más o menos organizados o intentos de ello. Creo que lo que pasa aquí es que simplemente la gente, pues, se rinde en cierto momento porque sabe que mucha gente, pues, le va a dar igual, ¿no? Destriparlo y ya, pues, ¿qué más da, no? Y en algunas redes como Twitter, donde coge palabras de lo que habla la gente y crea hashtag que te los pone delante, creo que es defendible que es hasta cierto punto inevitable, aunque todos los que, pues bueno, hablaban de ellos fueran con cuidado o avisos, ¿no? Otro problema muy interesante y del que nadie habla son los spoilers culturales, podríamos decir. O sea, estos spoilers famosos que prácticamente forman parte de la cultura pop y el imaginario colectivo. O sea, no hablo de las obras, sino del spoiler en sí mismo. Mirad, por ejemplo, estas 3 películas y este videojuego. Estoy seguro de que todos conocéis el spoiler de casi todas estas obras. Quizás incluso alguna sin que la hayáis visto. Quizás no el Final Fantasy VII si no jugáis, pero yo estoy seguro de que vosotros sí. Conoces la escena o las palabras exactas, igual hasta lo has visto cientos de veces en algún caso. Y por algún motivo hemos decidido colectivamente que spoilear estas obras está bien. Se reproducen estas escenas todo el rato en televisión y en todos lados, y se citan con total libertad. Quizás porque tuvieron giros o momentos tan icónicos que se hicieron tan famosos en un momento concreto, que entraron dentro del imaginario colectivo, y a partir de aquí, como se los ponemos a todo el mundo una y otra vez sin ningún tipo de vergüenza, todo el mundo los conoce, haya visto la obra o no. Y por tanto no tenemos problema en seguir repitiéndolos, porque ya todo el mundo los conoce. Es como que no son spoilers, porque como cada año por algún motivo nos lo vuelven a meter, es difícil spoilear algo que ya casi todo el mundo ya conoce. Y no sé muy bien qué pensar. O sea, por un lado, entiendo que se hayan convertido como en un ente por sí mismos, y eso es bonito, la verdad. O sea, podemos referenciarlos, podemos compararlos con cosas nuevas, son como unos referentes, ¿no? Tienen utilidad y valor, yo creo, ¿no? Pero por otro lado, ¿no es como un poco triste que hayamos privado a las nuevas personas que vienen de ver esos giros tan buenos? Que por eso son tan famosos, quizás, porque fueron buenos. Think of the children. Won't somebody please think of the children? ¿En qué momento hemos decidido que nadie más va a poder disfrutar del Imperio Contraataca tal y como lo hicieron las personas en su momento? No es mi caso, por cierto, porque era, bueno, demasiado vieja ya para mí y recuerdo, creo que lo conocía cuando la vi, vamos. Y en algunos de estos casos, la razón original de existir de estos iconos culturales se pierde con el tiempo. Por ejemplo, yo hasta hace literalmente una semana no sabía cuál era realmente la trama del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Resulta que la novela tiene una revelación en el último tercio que no es que ella nunca pueda disfrutarla, sino es que ni siquiera sabía que existía
a pesar de conocer la obra, digamos, de nombre y en otras obras. Y eso es porque todo lo que se hace hoy en día con Dr. Jekyll y Mr. Hyde es poner esa revelación como la premisa de la obra. Y yo ya digo, hasta hace una semana alguien hablaba de ello y yo no tenía ni idea. O sea, yo pensaba que Dr. Jekyll y Mr. Hyde era algo mucho más aburrido de lo que era realmente. Y bueno, por último quería responder a otro argumento, pro spoiler, que he oído a gente como por ejemplo Freaky Doctor, el youtuber, muy pro spoiler, ¿no? Spoiling is not a crime. Y es que hay algunos estudios, que os dejaré por el link, un link en la descripción, que apoyan la idea de que saber estos spoilers, saber lo que ocurre en una obra, te hace de hecho disfrutar más de ella. Y yo es algo que sinceramente no me cuesta creer, o sea, me creo que pueda ser totalmente así. Pero sin embargo creo que es un argumento muy pobre para defender los spoilers. ¿Por qué? Porque hay diferencias que no son cuantitativas, sino que son cualitativas. Es decir, que el disfrute de sorprenderte con una revelación es distinto del que tienes con el revisionado sabiéndola, aunque este sea mayor. Y la otra razón, que es la más obvia, es que tú puedes ver una película por primera vez y disfrutarla virgen. Y después puedes ver una película por segunda vez y disfrutarla de esa segunda manera. Sin embargo, al revés es imposible. Es imposible. Si te la spoilean, nunca jamás vas a poder disfrutarla por primera vez sin conocer nada de ella. Es muy disfrutable revisionar Sexto Sentido y Hereditary con el conocimiento que tienes de lo que está ocurriendo, pero no cambiaría por nada del mundo la sensación de tensión y las sorpresas que viví al verlas por primera vez. Es decir, que spoileando estás negando una parte de la experiencia, sin embargo que no spoileando siempre vas a tener las dos. Y bueno, creo que aún me he dejado cosas en el tintero, como el hecho, por ejemplo, de que saber que hay una sorpresa o spoilers es un spoiler en sí mismo y puede fastidiar, de hecho, la experiencia por sí mismo, porque te esperas que hay una sorpresa ya. Pero bueno, en resumen, yo no voy a pedir a la gente que no me spoile los 5 primeros minutos o cosas así, aunque me gustaría, la verdad. Entiendo que es demasiado. Es demasiado para todo el mundo. Pero sin llegar a eso, por favor, dejar de joder. O sea, si vas a soltar alguna bomba, preguntad o avisar primero, tener un poco de cuidado y empatía, la verdad. No sé, tampoco se pide mucho, la verdad. Pero bueno, espero que os haya dejado pensando con algunas de estas ideas, que quizás nunca os hayáis cuestionado, habéis pensado en ellas. Y chao.